Bueno, espero no enrotllar, cosa que és molt difícil. Jo no voldria parlar tant del sector... Depende de las palabras. Se entiende casi todo, pero alguna palabra no. Si hay alguna cosa, levantas el dedito. Cuidado como lo levantes. ¿Cuál levantes? Bueno, no, és que gestionar els problemes d'un bé públic, d'un bé en el qual els ciutadans hi tenim dret, és força complicat. Em permetreu que faci un top. Jo he estat alcalde d'una ciutat, Reus. Els de Reus ho acostumem a dir aviat que som de Reus. I jo he tardat poc. No. Toni, que no t'he criticat. No, i voldria explicar-vos un comentari que no té res a veure amb salut, però sí amb un bé públic tan important com és l'aigua. És una ciutat que ha patit molts problemes d'aigua. Jo he estat alcalde en una època en la qual, quan m'anava a dormir a les 12 de la nit, sabia si l'endemà tindria aigua per 100.000 ciutadans o no. Vam estar discutint moltes mesures. Us explicaré dos punts fonamentals. En quins moments la població va actuar, perquè era la que tenia que actuar, en la reducció dels consums. Les injustícies eren espectaculars perquè uns posaven dipòsits, als altres no els arribava l'aigua per el problema de pressió. En fi, donàvem 3 hores d'aigua a bocins de la ciutat. Us asseguro que era un drama. Una vegada vaig arribar a Reus i els hi vaig dir, perquè havia parlat a través dels mitjans de comunicació, vaig dir que utilitzaríem uns pous per al problema que estaven salinitzats. Els consums l'endemà van baixar d'una forma tan espectacular que no us ho podeu ni imaginar. Els discursos que jo havia fotut no havien servit per res. Quan la població pren decisions, és una dels que... Quan el ciutadà pren decisions és quan actua sobre aquell bé públic, sobre aquell bé que és universal. Teníem molts problemes, no vam posar els pous d'aigua salada en marxa, no els vam posar. Com vam començar a arreglar temes de consum, de pèrdues de les tuberies, quan vam tenir l'aigua del minitransvasament, amb la qual els preus de l'aigua van pujar d'una forma espectacular. El ciutadà es va convertir, el van putejar, però es va convertir en responsable i corresponsable dels seus consums. És un exemple, és una història, us demano excuses. El que us vull dir és, el que em sembla a mi, és que en un moment en el qual ens preocupa el consum de recursos en el camp de la salut, de medicaments, de visites i tal, portar a que el ciutadà pugui prendre decisions, tingui, això, el doctor Sánchez, no sé si lo decías exactamente o no, es decir, es el culpable aquell que no toma decisiones, no, queremos que tome decisiones. Pero, lo siento, con mucha cultura, mucha educación, mucho trato al médico, al prescriptor y tal, él tiene que tener capacidad de dialogar. Pienso, a lo mejor me equivoco, que la va a tener más si tiene la capacidad de conocer el precio de lo que va a consumir. Va a tener una capacidad de discusión. Hoy en día, tal como lo tenemos, y en el consorcio que yo presido hemos dicho que nada de copago, y menos para efectos, digamos, financieros. Pero pienso que como aporte a la discusión, al ciudadano hay que darle esa responsabilidad, lamentándolo mucho, pero de la forma como mejor se le da es teniendo capacidad en su bolsillo de utilizar su dinero. El que tenga. Yo no voy a entrar si nos llevamos los bocadillos que decías, que has estado un poco exagerado, porque yo he visto gente levantarse, no aquí. Vamos a registrarlo. No registraremos porque nos haríamos quedar mal. No, en fin, no, perdona que se...
Bueno, pues muchísimas gracias a estas dos últimas intervenciones también, que además han sido muy interesantes, y el énfasis de Toni Tuà, yo ya lo conozco, a mí me gusta ese énfasis, ningún problema. Bueno, a las cosas que dijo Toni yo tendría dos comentarios. Una, ¿por qué hay que hacer otras cosas antes del copago y no al mismo tiempo? O sea, yo creo que he tratado de poner énfasis en toda mi intervención de que, por supuesto, que no puede ser ni muchísimo menos la única solución, ni puede ser aislada. Pero tampoco veo por qué tiene que ser después. O sea, puede ser al mismo tiempo. Eso ya depende, yo creo, que de cuestiones más de, a ver, qué podemos hacer en cada momento y si es el momento adecuado o no. Ahí interviene también lo de la política y qué cosas han resultado y no han resultado. Entonces yo simplemente no pondría a priori antes o después, sino que puede ser al mismo tiempo. Y luego algo en lo que sí que estoy de acuerdo es en que no hay intervenciones técnicas. Y yo, evidentemente, aunque yo dije que mi intervención era un poco más técnica, no me libro de estar inmersa en la sociedad en la que estoy y tengo, por supuesto, también mis ideas y mi ideología. Y la verdad es que, así como hace unos años y el doctor Sánchez Baile ha presentado algún trabajo que yo había hecho en que estaba menos favorable al copago, y casi veo al doctor Abelló también convirtiéndose, pues ahora estoy bastante más favorable, porque creo que sí, que sabemos más, conocemos más, y la sociedad es también diferente. Entonces yo creo que tampoco hay que tener posiciones a priorísticas de siempre igual. Y mi posición ha cambiado, ideológicamente me refiero, siendo la misma persona que soy y votando al mismo partido que votaba, de hecho. Pero es verdad que mi intervención era más técnica en el sentido de, bueno, pues de hablar de cosas más quizá de principios económicos en los que fundamentar el copago, pero evidentemente desde una posición favorable, que sí que es una posición ya más política. Y finalmente al doctor Abelló, me ha encantado la historia, la utilizaré, creo que es un buen ejemplo para ilustrarlo. Bueno, pues yo es que por si acaso por si acaso yo cuando estoy en un ámbito sanitario llamo doctor. Entonces, pero bueno, la historia es muy útil y tiene una moraleja muy parecida a la del copago. Y estoy también de acuerdo con él, y como en su momento no lo comenté o no hice el comentario a lo que decía el doctor Sánchez Baile sobre el poder del paciente y la capacidad de decisión del paciente, que me parece que es un tema muy importante, que todos sabemos que uno de los efectos que ha tenido Internet ha sido incrementar la capacidad del paciente para decidir o para preguntar o para cuestionar al médico, y por lo tanto hay cada vez más papel. También es verdad que el médico, cuando actúa, puede tener en cuenta y debe de tener en cuenta la posición del paciente y si el paciente va o no a tener un copago. Y entonces el paciente se lo puede hacer saber al médico, y el propio médico seguramente que no va a actuar igual si sabe que el paciente tiene que pagar el coste del medicamento de marca o no paga nada si le receta el genérico. Entonces ahí yo creo que en la consulta puede haber cada vez más un diálogo entre paciente y médico donde el paciente tenga más papel. Y por lo tanto, a mí la pobre señora del chiste del roto, y me encanta el roto, me parece que habría que matizar. No digo nada más, muchísimas gracias. Bueno, yo es que sigo diciendo lo mismo, ¿no? Es decir, al final estamos hablando... En el caso, por ejemplo, de medicamentos, estamos hablando de los medicamentos que recetamos los médicos y las médicas que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud, que hacemos nosotros la receta y que tomamos la decisión de hacer esa receta con ese nombre comercial o con ese principio genérico o lo que sea. Entonces, a mí me parece que algo que se ha dicho antes, que yo creo que ya no está, la persona, que es un tema muy relevante, que algunas comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy importante, el tema de los farmacéuticos de área, es decir, los prescriptores recibimos una presión continuada por parte de la industria, ¿no?, para que la prescripción no sea la más adecuada, por decirlo de la forma más fina posible, ¿no? Deberíamos de recibir esa misma, no presión, pero también, pero sobre todo información por parte del Sistema Nacional de Salud para que nuestra prescripción sea adecuada, sea eficiente, etcétera. Y yo ya lo puse, creo que es el único que lo he puesto, existe la posibilidad del copago evitable, es decir, si alguien quiere
comprarse un medicamento de lujo, que se lo compre. Pero el sistema no tiene obligación naturalmente de financiárselo. Y yo creo que esa decisión la tiene que tomar. Pero la tiene que tomar sabiendo que hay otro medicamento que tiene la misma eficacia y que sí financia el Sistema Nacional de Salud y que no le va a costar nada. Porque eso es fundamental. Es decir, oiga, es como el que se quiere tener un seguro complementario o el que en lugar de ir en autobús quiere ir en un Jaguar, ¿no? Pues, oiga, pero eso, si quitamos los autobuses, la gente ya no tendrá opciones, ¿no? Tendrá que ir andando o en su coche, ¿no? Nosotros tenemos que tener un medio de transporte público, en este caso un medio de asistencia sanitaria pública y de prestaciones farmacéuticas públicas que aseguren la cobertura de las contingencias que van a tener las personas y que aseguren de acuerdo con los conocimientos científicos que tenemos. Y eso se puede hacer. Se puede hacer y se puede hacer con menos costes. Desde luego, en el caso de farmacia, claramente menos costes de los que ahora mismo tenemos. Lo que hace falta es un trabajo en profundidad, etcétera. Hay comunidades autónomas, Andalucía lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo y recientemente se han ido incorporando más comunidades autónomas, etcétera. Y luego hay cosas que pasan que son mala gestión de las cosas. Por ejemplo, el tema de la receta electrónica, que en Extremadura también hizo que se disparase el gasto farmacéutico. Eso es relativamente fácil de arreglar poniendo un control en el ordenador y dice, oiga, a usted ayer le acabamos de dar una caja de 20 pastillas, no puede venir hoy a por otra, porque no se la vamos a dar, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Yo creo que todos los que manejamos ahora mismo los ordenadores de la consulta, los que manejan los farmacéuticos, saben perfectamente que un buen sistema informático tiene que tener unas alarmas cuando se producen hechos que evidentemente no son razonables, que en algún caso se deberán oiga, que se me han caído y las he perdido y tal, pero eso te puede pasar una vez, no te va a pasar continuadamente. Yo creo que hay muchos sistemas de regular el tema y esos sistemas se tienen que implantar y tienen que funcionar. Yo he vivido, imagino que Marisol también lo conocerá, el momento en el que en el Sistema Nacional de Salud se pusieron lo que se llamaban los visados para determinados medicamentos y hubo una caída espectacular en la prescripción de esos medicamentos sin ningún problema para la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, que yo creo que esas cosas, todos son instrumentos que están ahí y que los tiene que hacer la Administración, ¿no? Y nosotros pedirlo. Digo, mire, yo quiero hacer las cosas bien y además quiero tener esa buena información. Porque la información ahora mismo existe y, vamos, está disponible en la red. Ahora hay una cantidad de información porque ha habido un momento en que los visitadores médicos cumplían un papel, ¿no? Cuando yo empecé en el 72 a trabajar en medicina. Quiero decir que ya ha llovido mucho, ¿no? En ese momento la gente, los médicos, las médicas estábamos muy aislados. Era muy difícil hacerte con conocimientos de las cosas. Una gran parte de la información te venía por el laboratorio farmacéutico y no era fácil tener una alternativa. Ahora mismo eso no es así. Ahora todos tenemos una alternativa relativamente fácil. Y precisamente por esa vía, que es la vía de la informática, la Administración tiene la obligación de facilitarte información actualizada y además la Administración tiene nuestro perfil de prescripción. Te puede decir, oiga, usted está haciendo barbaridades. Eso se ha hecho en comunidades autónomas, en Andalucía se ha hecho con bastante frecuencia, llamar a los médicos y decir, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esto que mandas? ¿No? Y la gente en general, en un colectivo muy grande hay de todo, ¿no? Siempre hay algún sinvergüenza, pero la gente en general es buena gente y quiere hacer las cosas razonablemente bien y no quiere que le llamen la atención razonablemente, ¿no? Y ese tipo de instrumentos son muy fáciles de hacerlos operativos. Lo que pasa es que ya sabemos que no tienen otros intereses económicos detrás, ¿no? Y volvemos al problema de la ideología, ¿no? Que el problema del copago, la gente que más defiende el copago es la industria farmacéutica y las aseguradoras. No nos tenemos que engañar. Luego, aparte, habrá intelectuales y personas que de la mejor fe del mundo y con mucho convencimiento también lo defiendan, pero la gente que está detrás del ruido mediático que hay alrededor de esto son estos. Y miren ustedes, cada vez que se hace una reunión o un informe que dice vamos a hacerlo del copago, ¿quién es quien lo publicita, lo mueve, no sé qué? Normalmente quien saca un beneficio de ello, ¿no? Que también es lógico, ¿no? Perdón. Tanquem amb un minut. Només dir tres cosas. La primera, agradeceros a la doctora, en este caso en Economía, Marisol Rodríguez, y al doctor Marciano Sánchez Baile, porque yo creo que las expectativas han sido suficientemente superadas. Muchísimas gracias.